Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Germán Esquivo y yo voy a hablar del caso Clifton Wright presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1984 y resuelto por este mismo organismo en el año 1988. Las partes involucradas son Clifton Wright, nuestro peticionante ante la Comisión, contra el Estado de Jamaica. Clifton era un ciudadano jamaiquino que se presenta en el año 1984 ante la Comisión por una carta sin fecha que emite cuando encontrándose privado de su libertad, en donde relata los hechos que lo involucran y denuncia la violación por parte del Estado de Jamaica de sus derechos fundamentales. Clifton es acusado y condenado por los tribunales de Jamaica por robo de un automóvil y homicidio del titular de este auto, que era el señor Lewis McDonald. Bueno, según relata en su carta, Clifton Wright fue víctima de error judicial, ya que dice ser no responsable del homicidio de esta persona, ni tampoco del robo. Según relata en su carta, Clifton necesitaba un auto para viajar al estado de Desmond, donde trabajaba su novia, y se presenta ante un amigo que era mecánico, le solicita si lo puede acompañar llevándolo en un auto que el mecánico tenga, ya que Clifton no tenía auto, y su amigo le responde que estaba ocupado, que no podía, pero que tranquilamente le prestaba un auto que estaba en su taller, que podía usarlo, que lo había arreglado para otra persona, podía usarlo en el día y después se lo devolvía. Así fue como Clifton toma un auto y viaja al estado de Desmond, donde trabajaba su novia. Cuando se encontraba en el inmueble donde trabajaba su novia, irrumpen 3 policías y Clifton fue víctima de apremios ilegales, violencia por parte de la policía, detenido, llevado a un cuartel y allí fue de vuelta torturado ilegalmente por la policía. Y ahí fue cuando se lo acusa del robo de un auto y también del homicidio del titular. Resulta ser que el auto que utilizó Clifton, que le habían prestado, era en realidad el auto de la persona de Lewis McDonald, que fue encontrado muerto y víctima de robo de su auto. Es decir, estaba en un auto robado y su titular había muerto. Lo habían asesinado. Bueno, una vez que es detenido en el cuartel y fue víctima nuevamente de apremios ilegales, hasta el punto que fue hospitalizado, Clifton Wright fue acusado por robo y homicidio y fue parte de un proceso con grandes irregularidades. Nunca se le permitió declarar de manera completa en el pleno juicio. El propio juez lo interrumpió para decir que no era procedente lo que estaba diciendo y no se lo dejó defender. El Estado le asignó una defensa bastante precaria, que no se involucró mucho en el caso, y así fue como fue condenado por el Home Circuit Court de Kingston, que entiendo que es como el tribunal de primera instancia. Fue condenado efectivamente, luego él apela ante la Corte de Apelaciones de Jamaica, su apelación fue desestimada, y luego él intenta nuevamente, hace un pedido sobre esta Corte de Apelaciones, hace un pedido para un permiso especial para apelar ante la Comisión Jurídica del Consejo Asesor de la Corona de Londres. La Corte de Apelaciones también rechaza este recurso. Así fue como Clifton Wright consideró que todos sus recursos internos se habían agotado y presenta esta carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, en el año 1987, el señor Clifton Wright consigue la asistencia letrada de un nuevo abogado que decide presentar como una presentación complementaria ante la Comisión Interamericana, donde agrega más elementos para que la Comisión pueda ponderar. En esta presentación complementaria, lo que presenta el nuevo letrado de Wright es elemental, ya que lo que trae es una prueba de una pericia de un patólogo que se presentó en el proceso en primera instancia, pero que nunca fue tenido en cuenta en todo el proceso judicial hasta llegar a la sentencia. Es una prueba que nunca se contempló y que era fundamental, porque es un patólogo que acredita que... Perdón, vuelvo un segundo para atrás para hablar de las fechas para que se entienda. El 28 de agosto fue el día del robo del auto. El 29 de agosto detienen a Clifton en el inmueble donde trabajaba su novia con el auto robado. Y lo que trae el letrado en esta presentación complementaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
es la prueba que acredita por parte de un patólogo que el señor Lewis McDonald, es decir, la víctima, muere no muere en el suceso del robo del auto, sino que muere el 30 de agosto. Es decir, un día después que Clifton es detenido con el auto. Es decir, sucedió el robo y 2 días después recién fue asesinado el titular de su auto. Clifton fue detenido en el medio de este proceso, entonces lo que se acredita es que es imposible que Clifton haya matado al señor Lewis McDonald. Con esta prueba, la comisión da traslado al Estado de Jamaica, quien no responde, y el tercer llamado para que se presente, finalmente presenta un registro de pruebas de los tribunales de Jamaica para acreditar que habían trabajado diligentemente, entiendo. Pero bueno, no era una prueba que alcanzaba para mover este nuevo elemento que había traído el abogado del señor Wright, que era contundente. La comisión llama a una audiencia en donde el Estado de Jamaica lo que dice es que se tiene que desestimar la denuncia del señor Wright porque el señor no había agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Para eso se invoca el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde dice que para que una petición o comunicación presentada ante la comisión sea admitida, se requerirá que se hayan interpuesto y agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Entendía que el señor Clifton Wright no había apelado a la Corte Suprema de Jamaica y por ello debía desestimarse la denuncia ante la comisión. El abogado de Wright lo que dice es, invoca el apartado 2, inciso B, de este mismo artículo 46 de la Convención, y dice que en realidad no es que no ha agotado los recursos. El señor Wright asume la condena en primera instancia, apela ante la Corte de Apelaciones y luego pide un permiso especial para apelar ante el Consejo Asesor de la Corona de Londres, y los 2 recursos fueron desestimados. En cuanto al recurso ante la Corte Suprema, lo que invoca es que Clifton Wright es un indigente que no tiene los recursos suficientes para apelar ante la Corte y igualmente interpuso 2 recursos y los 2 fueron desestimados, entonces debería entenderse que sí agotó todos sus recursos en la medida de sus posibilidades. Lo que dice el artículo 46, apartado 2, inciso B, habla de cuando no se haya permitido al presunto lesionado el acceso a los recursos de la jurisdicción interna. Finalmente, la Comisión Interamericana resuelve por el artículo 25 de la Convención, que lo que dice, lo voy a leer rápidamente, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces competentes de su país, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, y después más adelante compromete a los estados partes de la OEA a garantizar este derecho. Me adelanto hasta la solución y después vuelvo al concepto de cuarta instancia que elabora la Comisión. La solución finalmente por parte de la Comisión es, por un lado, presumir verdaderos los hechos expuestos por el abogado, en el sentido de entender que es imposible fácticamente que Clifton haya asesinado al señor Lewis McDonald porque ya se encontraba detenido cuando sucede la muerte. En segundo punto, dado que el proceso de apelación no pudo permitir corregir esta situación de irregularidad, que el gobierno de Jamaica violó una protección judicial efectiva, un derecho de protección judicial efectiva para el señor Clifton Wright, y que entonces debería retrotraerse o utilizar los mecanismos que crea pertinentes para permitirle al señor Clifton Wright tener una apelación donde se puedan ponderar efectivamente todas las pruebas y los hechos como corresponden y que se adecue a una condena como corresponde, ¿no? sin esta incoherencia. Así como vemos, en realidad la Comisión no dicta un fallo como si fuese una cuarta instancia, sino que recomienda y da los lineamientos para que el Estado de Jamaica regularice la situación. Con esto me meto en lo que es la última parte, que es el concepto de cuarta instancia que elabora la Comisión en este caso. Lo que dice es que la función de la Comisión no es actuar a base de las denuncias que se le presentan, que la función de la Comisión es actuar en base a las denuncias que se le presentan, investigar si los actos denunciados de un gobierno son violatorios o no de un derecho protegido por la Convención Americana. Es decir, la Comisión no es una cuarta instancia judicial tradicional donde pondera los hechos, pondera la prueba y emite una sentencia, sino que simplemente le traen los hechos, la prueba,
los actos procesales internos, la sentencia, considera si estos fueron emitidos conforme a derecho y si cree encontrar una violación a un derecho fundamental consagrado por la Convención Americana y que debe ser una obligación para los Estados partes de la OEA, bueno, lo que dice es, señores, acá se ha violado un derecho fundamental consagrado por la Convención, regularícese esta situación, pero no interviene como una cuarta instancia judicial, una cuarta instancia tradicional. Es decir, no emite una sentencia con el mismo peso jurisdiccional que tendría un tribunal interno, sino que da los lineamientos cuando encuentra una irregularidad a un derecho fundamental consagrado por la Convención.